Hola, muy buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre el informe de la región centro elaborado por la Comisión de la Verdad. Mi persona es Santiago Orozco Arenas, mi compañero Juan Pablo Flores, mi compañera Estefanía Doya y Estefanía Aguirre. Este documento hace parte del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, creada a partir del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 por el Estado colombiano y por las FARC. El objetivo principal de esta comisión es esclarecer las causas, impactos y responsabilidades del conflicto armado colombiano. Además, con el fin de promover la memoria histórica, la convivencia y la no repetición. En nuestro caso, vamos a analizar la región centro, conformada principalmente por Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. Esta región fue fundamental dentro del conflicto armado porque allí surgieron muchas de las dinámicas políticas, sociales y militares que marcaron la historia de la guerra en Colombia. Además, esta región tiene gran importancia, pues esto es una parte estratégica que tiene Bogotá, ya que como sabemos es el centro del país. Este se convirtió en un territorio de disputas entre guerrillas, fuerzas del Estado y grupos paramilitares. Esto surge ya que al ser el centro del país se convierte en un gran territorio para las personas que quieren gran poder, entonces siendo este relevante en este caso. Más allá de hablar solamente de violencia, este informe también permite entender problemas históricos en el país como lo han sido la desigualdad, la exclusión política, el conflicto por la tierra y la falta de oportunidades para muchas comunidades campesinas. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico y territorial. La región centro está ubicada entre la cordillera central y oriental y tiene allí una gran diversidad de páramos, montañas, ríos y zonas agrícolas muy importantes para el país. Históricamente, esta región tuvo fuertes conflictos por la propiedad de las tierras. Muchas comunidades campesinas vivían en condiciones de desigualdad y exclusión, mientras las élites políticas y económicas concentraban gran parte del poder. Según nuestro análisis que hicimos, logramos evidenciar que uno de los principales problemas fue que muchas demandas sociales y campesinas fueron vistas como amenazas políticas, especialmente durante el periodo de la violencia bipartidista y luego durante el Frente Nacional. Esto comienza a generar la persecución de movimientos sociales, líderes campesinos y sectores de izquierda. El anticomunismo se comienza a volver en una forma de justificar la violencia pública. Un hecho muy importante fue la guerra de Villarrica y posteriormente el ataque a Marquetalia, porque estos acontecimientos marcaron el surgimiento de las FARC. Bueno, las FARC surgió principalmente como grupo de autodefensa campesina que buscan resistir la persecución estatal y defender territorios rurales. Esto surge, pues como ya se mencionó anteriormente, porque los campesinos les empezaron a robar tierras, los comenzaron a quitar cosas, entonces ellos vieron la necesidad de tener que hacer, por así decirlo, una revolución. También se puede observar que, sin embargo, con el tiempo del conflicto, mientras fue creciendo, se fue expandiendo y aumentando esta violencia. Además de las guerrillas, en esta región también hicieron presencia grupos paramilitares y las fuerzas estatales que desarrollan estrategias contra insurgentes. Toda esta situación comienza a tener consecuencias muy fuertes para la población civil, como desplazamientos forzados, asesinatos, secuestros, desapariciones y miedo constante a las comunidades. Podemos deducir que el informe deja claro que el conflicto armado no fue solamente una confrontación militar, sino también un resultado de problemas estructurales como la desigualdad social que se presenta acá en Colombia, la concentración de tierras que, como sabemos, muy pocas personas tienen, grandes tierras, y la exclusión política. Esto se refiere a que en el caso de los campesinos no tenían poder político, no podían decidir si mañana van a vender este producto a tal precio, entonces esto afectó mucho. Bueno, como otro punto importante a recalcar es los hallazgos centrales del informe. Uno de los principales hallazgos que pudimos lograr evidenciar fue que en la región centro es considerada una posición estratégica para todos los actores armados debido a su cercanía con Bogotá, como ya lo mencionamos anteriormente. En ese entonces, las FARC desarrollaron una estrategia conocida como Cerco a Bogotá, la cual consistía en rodear la capital y controlar corredores estratégicos de movilidad de la capital y comunicación.
Gracias a esto, el Estado implementó operaciones militares como el Plan Patriota y la Operación Libertad, enfocadas en debilitar la presencia de las guerrillas en esta región. Sin embargo, el informe también señala que se han presentado grandes violaciones a los derechos humanos, es decir, situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales como lo son la vida, la libertad y la integridad de las personas. Además, estas acciones no solamente son cometidas por un grupo armado, como ya lo hemos mencionado anteriormente, sino por diferentes actores armados, lo que evidencia que la problemática es compleja y afecta a la población desde varios factores. También podemos evidenciar que se documentaron secuestros, amenazas, homicidios selectivos y control armado de la vida cotidiana por parte de las guerrillas. ¿Qué es esto? Los guerrilleros empezaron a secuestrar personas para poder obtener, por así decirlo, más escucha del Estado. ¿Qué es esto? Ellos venían y secuestraban, por así decirlo, a un político para poder regir ciertas reglas que ellos querían que cambiaran en el Estado colombiano. También se registraron casos de ejecuciones extrajudiciales conocidos como falsos positivos, en donde los civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. El paramilitarismo también tuvo una fuerte expansión en la región y actuó muchas veces con el objetivo de eliminar organizaciones sociales, líderes campesinos y opositores políticos. Otro hallazgo muy importante es la violencia contra la Unión Patriótica. ¿Qué es la Unión Patriótica? Esta tenía como objetivo que las personas vinculadas a la guerrilla pudieran participar en la política de forma legal, sin usar la violencia. A pesar de esto, muchas personas que intentaron participar democráticamente fueron perseguidas y asesinadas. En este informe y lo que han mencionado mis compañeros anteriormente, podemos evidenciar cómo en Colombia durante muchos años la oposición política fue vista como enemiga. Mayormente acá en Colombia, los que se decía que los de derecha eran los que tenían siempre la razón, sin pensar en los de izquierda, por así decirlo. Y pues podemos observar que esto no era legítima democracia, era más como un monopolio que querían tener solo ellos el poder sin importar el resto de personas, sin importar los campesinos, los trabajadores. Ellos solo querían mantener su riqueza y su poder sin importar los otros. El informe también habla de los impactos culturales y sociales del conflicto, ya que muchas comunidades campesinas vivieron bajo miedo permanente y perdieron la confianza en las instituciones en este tiempo de guerra. Además, miles de personas fueron desplazadas, lo que afectó sus proyectos de vida, su economía familiar y sus vínculos comunitarios. En conclusión, el informe muestra que la violencia se mantuvo durante décadas, ya que existían factores estructurales que nunca fueron solucionados completamente. Otro punto importante que vamos a hablar es la relación con el desarrollo humano y la formación sociopolítica. Desde el enfoque del desarrollo humano, el conflicto armado afectó profundamente las capacidades y la libertad de las personas. Bueno, también es importante mencionar que muchas comunidades no pueden acceder de manera segura a educación, salud, trabajo o participación política debido al control armado y la violencia. Esto surge en el caso de que no puedan acceder al salud o a la educación porque son personas aldeñadas que viven, por ejemplo, fuera de la ciudad. Entonces el conflicto armado venía y no los dejaba pasar en estas vías, o les ponían problemas, entonces el resto de gente no podía ingresar. Por ejemplo, alguien de aquí de la ciudad no podía entrar a ciertas zonas si no tenían, por así decirlo, un carnet o algo que evidenciara que era ese pensamiento. Además, en este tiempo se afectó de gran manera la posibilidad de vivir con tranquilidad y para las familias también se afectó de gran manera la posibilidad de crear un futuro y construir proyectos de vida estables. Una de las dimensiones más impactadas fue la participación ciudadana, porque muchas personas tenían miedo de organizarse políticamente, expresar sus opiniones o pertenecer a algún grupo. Esto pasa porque existía el riesgo de ser amenazados o atacados. Esto hizo que disminuyera demasiado la libertad de expresión y la participación en la toma de decisiones, debilitando mucho la democracia. Este informe demuestra que la violencia no solo destruye vidas físicamente, sino también el tejido social y la confianza entre las comunidades.
Bueno, en términos de derechos humanos se vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la vida, como ya lo mencioné mi compañera anteriormente. Este derecho de vida se vulneró específicamente cuando no los dejaban salir de casa, los mataban y los hacían pasar por falsos positivos. También otro fue la libertad, ya que, pues como mencioné anteriormente, se controlaban ciertos lugares de Colombia, entonces la gente no podía salir ni ingresar. La seguridad también fue un gran problema porque esta influyó en manera de que las personas tenían mucho miedo al salir de las casas porque podían salir e ir a la esquina y los mataban así y los hacían pasar como un falso positivo. Aparte, la participación democrática, este es un derecho fundamental pues porque todo el mundo tiene derecho a decidir en su pensamiento, a decidir a qué partido político apoya, siendo este un problema porque pues en ese tiempo querían era que todo el mundo pensara igual y pues eso no se puede. La memoria histórica juega un papel muy importante porque permite reconocer el sufrimiento de las víctimas y evitar que estos sean olvidados o repetidos. Además, la justicia transicional busca que después de un conflicto armado o después de un periodo de violencia se pueda construir paz y reparar a las víctimas. ¿Esto qué implica? Implica conocer la verdad de lo ocurrido, hacer justicia frente a los responsables, reparar a quienes sufrieron daños y garantizar que estos hechos no se repitan. En pocas palabras, busca sanar a la sociedad y reconstruir la confianza en las personas. Otro aspecto clave es la paz territorial. El informe insiste que la paz no puede construirse solamente desde Bogotá, sino también escuchando las necesidades de las regiones y las otras comunidades. En este informe y lo que han mencionado mis compañeros anteriormente, podemos evidenciar cómo en Colombia durante muchos años la oposición política fue vista como enemiga. Mayormente acá en Colombia, los que se decía que los de derecha eran los que tenían siempre la razón, sin pensar en los de izquierda, por así decirlo. Y pues podemos observar que esto no era legítima democracia, era más como un monopolio que querían tener solo ellos el poder sin importar el resto de personas, sin importar los campesinos, los trabajadores, ellos solo querían mantener su riqueza y su poder sin importar los otros. El informe también habla de los impactos culturales y sociales del conflicto, ya que muchas comunidades campesinas vivieron bajo miedo permanente y perdieron la confianza en las instituciones en este tiempo de guerra. Además, miles de personas fueron desplazadas, lo que afectó sus proyectos de vida, su economía familiar y sus vínculos comunitarios. En conclusión, el informe muestra que la violencia se mantuvo durante décadas, ya que existían factores estructurales que nunca fueron solucionados completamente. Como ciudadanos, este informe nos deja enseñanzas muy importantes, como las son cuidar y fortalecer la democracia, respetar las ideas y opiniones diferentes y proteger los derechos humanos de todas las personas. También nos deja un punto muy importante y es que nos recuerda de participar de manera responsable y respetuosa de forma democrática para poder construir una sociedad de paz y más justa. Para finalizar, creemos que este informe aporta muchísimo a la comprensión de la historia del conflicto armado en Colombia. Así que esto nos permite entender que la guerra no surgió de manera aislada, sino que estuvo relacionada con desigualdades históricas, exclusión social, problemas políticos y problemas políticos no resueltos. También podemos decir que este nos ayuda a reconocer el sufrimiento de las víctimas y la importancia de escuchar sus testimonios para construir una memoria histórica, ya que como sabemos, acá en Colombia, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque solamente entendiendo lo que pasó podremos evitar que se repita en un futuro. Uno de los mayores retos para Colombia sigue siendo la reconciliación y la construcción de confianza de las sociedades y las instituciones. La paz no depende únicamente del silencio de las armas, sino también de garantizar oportunidades, participación democrática y respeto por los derechos humanos. ¿Qué es esto? Que en Colombia debería ser más equitativo, no solo unas personas tener la concentración del poder, sino que todo sea muy igualitario, también el derecho a opiniones, a política, etc. Como jóvenes y ciudadanos tenemos el compromiso ético de conocer la historia, cuestionar la violencia y promover espacios de diálogo y convivencia. Bueno, y como parte final yo les voy a hablar sobre una conclusión que tenemos sobre una gráfica de los ataques a poblaciones en la región centro. Vamos a analizar cómo se fueron intensificando desde 1990 hasta 2002. En este momento podemos observar cómo en la gráfica desde 1990 empieza a hacer un crecimiento más leve.
Esto demostrando que en estos momentos las FARC o grupos armados eran como más plurales, más, o sea, no luchaban como tanto, sino que intentaban como resistir. Podemos observar que el aumento se dio en 1997 a 1999. Esto sucede porque las FARC empezó a hacerse más fuerte militarmente, luchando por más ideas, cogieron mucha fuerza, entonces prolongaron una guerra. También podemos observar que empiezan a haber caídas porque el Estado comienza a hacer implementaciones como el Plan Patriótico y la Política de Seguridad Democrática. Aunque estas estrategias buscaban operaciones militares, buscaban recuperar el control territorial, se dieron ciertos problemas en el 2002. Se puede observar una breve caída que surge pues cuando implementaron esto. Sí funcionó, la guerrilla acabó y todo eso, pero recuperaron poder, entonces ahí se ordenó severa violencia, por así decirlo. También se puede evidenciar que aunque esta gráfica nos muestra que el conflicto armado en la región del centro no fue un fenómeno ni momentáneo, sino algo progresivo que se puede evidenciar en la gráfica, este es alimentos de problemas estructurales como la desigualdad, la exclusión política, como ya se mencionó anteriormente, y la disputa por el territorio. También deja como reflexión que la guerra terminó afectando principalmente a la población civil, ya que aquí podemos ver que los afectados llevan una tasa demasiado grande, también limitando sus oportunidades de desarrollo humano, seguridad y participación social. Eso sería todo, muchas gracias.